¿Y qué tal si en esta mañana inclinamos nuestro rostro y oremos al Señor? Vamos a pedirle al Señor que nos hable, no por medio del celular, ni por medio de otra persona, sino a través de su poderosa palabra. Padre bondadoso, en esta mañana agradecemos la oportunidad y el privilegio que nos das de ser pueblo, Padre, de ser esta nación santa, de ser este oasis en medio de este desierto del mundo. El mundo no nos ofrece nada bueno, Señor. El mundo ofrece mentira, ilusiones pasajeras, vanagloria. El mundo ofrece solamente pérdidas y nada de ganancias, Señor Dios amado. Y nosotros creemos, amado Padre Santo, que somos el pueblo que ha sido llamado a heredar la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos el pueblo que ha sido llamado a construir el reino aquí en la tierra, Padre. Somos el pueblo que ha sido llamado a entrar en tu santa y poderosa presencia, porque ya Cristo, Señor, nos dio esa autoridad, amado Padre Santo. Y damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy es un nuevo día, Padre, y porque hoy veremos tu gloria, Señor Dios amado. Y porque próximamente, Señor Dios amado, tú harás cosas extraordinarias, milagrosas y sobrenaturales, Señor, que ni ojo vio, ni oído oyó, Señor Dios amado. En cada lucha, en cada proceso que estamos viviendo, amado Padre, queremos y pedimos que tu mano poderosa sea con nosotros, Padre Santo. Seas en nosotros, Señor, y seas por nosotros, conforme a tu bondad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Estamos haciendo un estudio este mes que se conmemora el mes de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Y por eso hoy vamos a estudiar uno de los salmos, o una parte de uno de los salmos largos de la Biblia, el salmo más largo, como lo es el Salmo 119. Quiero que vayamos al Salmo 119 y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 16. Verso 9 hasta el verso 16. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué interesante esta palabra. Antes de estudiar este Salmo 119, que realmente el Salmo 119 todo está dedicado a la palabra de Dios, es un salmo bíblico, pero vamos a tomar solamente la segunda parte de este salmo. Este salmo está dividido en segmentos del alfabeto hebreo. Por eso la primera parte se llama Aleph, la segunda parte se llama Bet, la segunda parte se llama Gimel, la tercera parte se llama Dalet. Y esas son las iniciales o las letras del alfabeto hebreo, para que la tengamos en cuenta. Es como decir, hacer un salmo con el abecedario A, B, C, D. ¿Por qué? Porque todas las palabras en cada una de estas porciones, en el idioma original, no en español, en el idioma original empiezan con esa letra. Entonces, por ejemplo, cuando empieza con Aleph, todas las palabras que están allí empiezan por la letra A, ¿sí? Cuando empiezan por Bet, todas las palabras que empiezan allí empiezan con B, y así sucesivamente. Es como un acróstico bíblico, por decirlo de esta manera. Pero antes de estudiar esto, yo quiero que vayamos un momentico a nuestra infancia.
Si alguien tuvo infancia, bueno, yo sé que algunos de pronto más dura, otros más fácil, otros más divertida, otros menos divertida. Pero vamos a recordar un poco las fiestas que hacíamos en el barrio, con los amiguitos de la cuadra, cuando cumplíamos años. ¿Cuántos cumplieron años cuando estaban chiquitos? Levanten su mano. ¿Sí o no? ¿Y cuántos hacían unas fiestas, pero no tenían que ser fiestas muy lujosas, como ahora que tiene que tener luces y humo y todas esas vainas? No, eran fiestas sencillas, con 3 bombas, por allá con, bueno, una decoración ahí sencillita, una tortica, es un ponqué ramo, cualquier cosa sencilla, una gaseosa. Esa era toda la fiesta que se hacía. Y hacíamos juegos en esas fiestas. Así, si es así o no es así. Y uno de los juegos más famosos que seguramente muchos jugamos se llama Póngale la cola al burro. ¿Quién jugó eso? ¿Cuántos jugamos eso cuando estábamos pequeños? Bueno, y ya grandes también, ¿no? Las fiestas nos ponen allá a poner la cola al burro. ¿Alguien sabe en qué consiste ese juego? Para los que no sepan, los que están en el extranjero, por ejemplo, nos están viendo desde otras partes, aquí se acostumbra a poner un cartel donde hay un burrito dibujado y el burrito no tiene cola. Y la cola es una cola de papel, entonces se le pide a alguien que le ponga la cola, pero para ponerle la cola hay que vendarle los ojos, hay que darle unas vueltas, ponerlo borracho y esperar a ver si le atina a poner la cola. Eso era muy chistoso porque poníamos la cola en la ventana, poníamos la cola por allá en la cabeza de alguien, ¿cierto? Es chistosísimo. Pero en esas fiestas no faltaba el mejor amigo de uno, que le decía, derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, abajo, ¿cierto? Entonces uno escuchaba a todo el mundo, pero el que se guiaba uno más o menos por el amigo. Y a veces hacían hasta trampa y lo cogían a uno y le cogían la mano y lo direccionaban, ¿sí o no? Entonces a veces logramos medio atinarle a la cola ya, ¡pum! ¿Cierto? A veces le quedaba en la cabeza, a veces le quedaban las patas, pero bueno, ahí le quedaba la cola al burro. Y era muy divertido y nos reíamos muchísimo porque eso eran tiempos o eran momentos muy sanos, pero bastante sanos, ¿cierto? Recordando esto, me puse a pensar acerca de nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos en la gran fiesta de la fe, como es la fiesta de Cristo, y estamos jugando al juego de atinarle porque Pablo dice prosigo al blanco, ¿cierto? Y dice Pablo que dice prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento, dice Pablo. Y ya sabemos nosotros que tenemos un juego muy importante y una meta a la cual apuntamos. A veces estamos jugando a ciegas. A veces estamos jugando como sin saber qué va a pasar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Enfrentan una situación sin saber a qué nos vamos a enfrentar. Antes del año, en el año 2019, por ejemplo, estábamos enfrentando situaciones sin saber siquiera que lo que se venía era una pandemia y que nos iban a encerrar a todos, ¿cierto? Estábamos a ciegas, estamos todos descontrolados hasta que llega el momento y ¡pum! Nos enfrentamos a esa situación. Y de una u otra manera también en nuestra vida personal y en nuestra vida de fe, también queremos apuntar a algo, pero a veces no vemos hacia dónde es que vamos a dirigir nuestros esfuerzos, nuestras emociones, nuestro camino, nuestros pensamientos, todo lo que somos y tenemos. No sabemos cómo dirigirlo. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y ahí es donde necesitamos la voz de ese mejor amigo que nos diga a la derecha, a la izquierda, arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Cierto? Necesitamos esa voz de aliento, esa voz que nos anime, esa voz que nos fortalezca, esa voz que nos guíe, esa voz que nos lleve hacia la dirección correcta. Y esa voz, en el caso de nosotros, es la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mejor amigo que tenemos. Es el que nos va mostrando hacia dónde dirigir nuestro camino. A veces no nos muestra todo el camino, queremos ver todo hasta el final. Pero a veces Dios nos pone como una lamparita pequeñita y nos alumbra solo el camino más cercano que estamos dirigiendo nuestros pasos. Por eso
en el Salmo 119 empieza diciendo en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino. Los perfectos de camino. No que seamos perfectos, que cada uno de nosotros tengamos ya la vida organizada y arreglada. No, sino que nosotros realmente estemos, como dice la segunda parte de ese versículo, andando en la ley del Señor. ¿Y qué es la ley del Señor para nosotros? Su palabra. Su palabra. Muchas de las cosas que dice la Biblia son aplicables a nuestra vida. Otras son aplicables al pueblo de Israel, otras son aplicables al pueblo judío. Pero los principios fundamentales que la Biblia nos trae son para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros, así como escuchamos la voz de Dios y así como en las fiestas escuchamos la voz del mejor amigo, no faltaba ese amigo maldadoso o esa amiga maldadosa que en vez de decirle a uno para la derecha le decía a uno a la izquierda. No sé si a usted le pasó. Ese no faltaba en la fiesta el que le dijera, el burro estaba arriba, abajo, abajo, abajo. Y uno con la cola bien abajo, intentando poner ese burro bien abajo y nada. Y así nos pasa también en la vida espiritual. Escuchamos no solamente la voz de Dios, sino también la voz del mundo que nos distorsiona y nos hace perder la ruta, el rumbo, la dirección. Y el problema con el mundo es que al mundo no le interesa su bienestar. Al mundo no le interesa que usted llegue a la meta, al mundo no le interesa que usted esté bien con el Señor, al mundo le interesa que usted se pierda, porque es potestad del príncipe de este mundo, que es Satanás. Esa es la línea. Mientras Dios apunta hacia arriba, Satanás apunta hacia abajo. Y eso es lo que nos pasa también a nivel espiritual. Ahora, para entender y para discernir ¿qué es lo que debemos escuchar? ¿Qué debemos atender? Debemos entrar a la palabra. Y por eso en el versículo 9 hay una palabra que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes habemos acá? Yo no sé si es que el joven permanece joven, así sea 50, 60, 70 años. Yo he visto personas jóvenes de 70 años, ¿cierto? Pero también he visto viejos de 70 años, ¿sí o no? Como he visto jóvenes de 15 años, pero también veo viejos de 15 años. Eso es impresionante. ¿Y cómo los diferencia uno? Por la actitud frente a la vida. Mientras un joven de 15 años se mueve, hace cosas, busca, aprende y esto, un viejo de 15 años se queda postrado en la cama pegado de un televisor o de un celular y no hace más nada porque estoy muy cansado. Es que estoy tan agotado. Y eso es un joven de 15 años, perdón, es un viejo de 15 años porque está escuchando la voz del mundo. Por eso dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dígase usted mismo: yo he sido llamado a una juventud eterna. Porque déjeme decirle que cuando pasemos a la eternidad nos vamos a ver diferentes, rejuvenecidos. Porque dice la palabra que los que esperan en Jesús volarán como las aves, serán rejuvenecidos, dice la Biblia. ¿O no? ¿Amén o no amén? Recibiremos nuevos cuerpos, o el cuerpo que tenemos será transformado como fue transformado el cuerpo de Jesús. Pero el tema es que esa juventud eterna que Dios nos promete a todos, que no es una juventud inmadura, una juventud insegura, sino una juventud segura, una juventud madura, tiene que ser purificada. Y por eso la Biblia nos dice que la manera para purificar, para limpiar nuestro camino, es la palabra de Dios. Es
la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos, sin perder esta cita bíblica, a la carta a los Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 22. Hebreos 10, verso 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Latinoamérica tenemos el hábito de bañarnos todos los días. ¿Amén o no amén? ¿Por qué lo digo? Porque he conocido personas de otros países que no lo hacen, ¿sí? Hay países, en Europa, por ejemplo, hay culturas en las cuales la ducha diaria, eso no es una cosa permanente. Por eso, por ejemplo, Francia es una potencia mundial de perfumes o de perfumería, porque generalmente muchos franceses no se bañan. Y la manera de simular los malos olores son perfumes. Chanel No. 5, Chanel No. 3, todos esos perfumes. Entonces, las apariencias engañan. Pero nosotros tenemos el hábito, la costumbre de asearnos todas las mañanas, de bañarnos, de meternos a la ducha. De hecho, yo no sé si les habrá pasado, muchas veces nos pasa que cuando estamos haciendo algo, la vida se nos trastoca y no podemos bañarnos ese día y nos tocó quedarnos así todo el día. Uno se siente muy incómodo, uno casi que se siente ¿cierto? Y eso es una cosa que todos por lo general tenemos en nuestra mente, que tenemos que ducharnos todos los días. Ahora, qué bueno que entendiéramos que así como tenemos ese hábito cada día de asearnos, también tuviéramos el hábito de acercarnos a Dios con un corazón sincero, con certidumbre de fe y con un corazón purificado de mala conciencia. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra con base en algo que se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que nos va a garantizar a nosotros tener una conciencia limpia. ¿Cuántos dicen amén? No va a ser nuestras buenas acciones, no va a ser que nos portemos bien, que sepamos al derecho y al revés cosas. No, es la palabra de Dios la que nos convence a nosotros de que lo que hagamos esté de acuerdo a los principios de Dios. Por eso la gente anda sin rumbo, sin ruta, sin norte, porque como no tiene los principios de la Biblia, entonces su vida es una vida desperdiciada, como decimos a veces, despiporrada. Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vayamos nuevamente a Salmo 119. Si la Biblia o la palabra de Dios nos ayuda a guardar o a limpiar nuestro camino, es importante entender que nosotros tenemos que poner la Biblia en el lugar adecuado. Y la Biblia en el lugar adecuado no es el Salmo 91 en la sala de la casa. La Biblia en el lugar adecuado no es debajo de la almohada, ni al lado en un nochero, ni por allá en un cajón recibiendo polvo. El lugar adecuado para la Biblia es el corazón humano. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el lugar. Dice el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El tema del corazón es un asunto muy delicado en el ser humano,
porque en el corazón están las inclinaciones hacia lo bueno o hacia lo malo. En el corazón está el deseo, están las pasiones, tanto buenas como malas. Una persona que quiere hacer algo malo, lo hace. ¿Por qué? Porque está en su corazón. Nadie hace cosas malas porque, ay, yo no sabía que eso era malo. Ve, yo no sabía que asaltar era malo. Nadie dice eso. El que está en dieta, el médico le dije, no coma azúcar, no coma grasas. Ya lo sabe. Pero como le gusta el azúcar y le gusta la grasa, se traga sus buenos ponqués llenos de azúcar y se traga sus buenos chicharrones y después sale diciendo, ay, yo no sabía que eso era malo, yo estoy todo enfermo, pero yo no sabía que eso era malo. Eso está en el corazón. El adulterio, la fornicación está en el corazón. Ningún hombre casado que se acuesta con una mujer que no es su esposa, o ninguna mujer que se acuesta con un hombre que no es su esposo, no va a decir, ay, yo no sabía que eso era malo, yo no sabía. Eso está en el corazón. Lo hacen porque les da la gana. Y por eso la Biblia nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Es una fuente de vida. Jesús decía también, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su boca, porque sale directamente ¿de dónde? Del corazón. Y nuestro corazón se prueba en las buenas y en las malas. En las buenas, no, qué amores, ay, tan bello, te amo, ay. Y en las malas vaya a ver cómo se comporta. Vaya a ver qué fiera es. ¿Qué palabras salen de su boca cuando están las malas? Eso es lo que el Señor nos está mostrando en el Salmo 119. Y hay una cosa muy interesante del versículo 10, y es que nos dice, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón. Yo diría que el corazón lo podemos poner en partes. Hay una parte para Dios, una parte para la familia, otra parte para la iglesia, otra parte para el trabajo. Hay personas que su corazón es todo trabajo y son excelentes trabajadores y su vida es el trabajo y no, mejor dicho, casi que los premian en la empresa, pero como no tienen en su corazón su familia queda abandonada. Hay personas que son todo familia. Y mi familia es primero y tan linda mi familia y la familia lo quiere, pero a la hora de hablar las cosas de Dios, por ejemplo, o de atender otras necesidades, no hay forma de que ellos atiendan eso porque no está en su corazón. Hay personas, como los describe la Biblia también, que su corazón está lleno de religiosidad. Y la iglesia y la vanagloria, es que a mí me tienen que ver sirviendo, es que los hermanos, no, es que yo tengo que ir a visitar los hermanos de la iglesia, es que yo tengo que hablar del Señor, pero como en su corazón no está su familia y no están otras cosas, termina siendo pura vanagloria. Lo que dice la Biblia de que esas cosas que resuenan, esos tarros que resuenan. Ya, por aquí me encontré una discípula de Cristo. Ese es el tema del corazón, es una cuestión muy difícil. Ahora, cuando Dios nos pide a nosotros, y pónganle mucha atención a esto, cuando Dios nos pide a nosotros algo, Él no quiere por partes, Él lo quiere todo. Diga conmigo, Él lo quiere todo. Y cuando habla de tu corazón, lo quiere todo. Porque Dios es un Dios celoso. No está diciendo con esto que tú no puedes amar a tu familia, no puedes apasionarte en tu trabajo, no. Lo que está diciendo es que si tú tienes a Dios como el todo de tu vida, allí cabe tu familia, allí cabe tu trabajo, allí cabe la iglesia, allí cabe todo. Porque Dios ensancha la capacidad de nosotros de tener un corazón diferente. Esa es una potestad que tiene el Señor. De hacernos muchísimo más perfectos en el amor. Porque es el amor de Dios, no es el amor nuestro.
Le voy a ser sincero, el amor humano se acaba. Así como se acaba la paciencia, así como se acaba la alegría. Pero el amor de Dios permanece. Diga conmigo, permanece. No se detiene. Es un amor constante, es un amor que fluye. Por eso Jesús le decía, de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque es el amor de Dios el que fluye constantemente, permanentemente. Ahora bien, el corazón que está lleno de Dios, dice el versículo 10, segunda parte, no nos deja desviarme de sus mandamientos. Y dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón nos hace poner nuestra mirada en la Biblia, en la palabra de Dios. El corazón nos hace entender aquello que estamos haciendo que nos desvíe de Dios. El corazón nos permite a nosotros discernir el pecado en nuestra vida. El corazón. Un corazón que no está permeado por la Biblia es un corazón que finalmente termina en una vanagloria. Así como el fariseo, ¿se acuerdan? El fariseo adelante, el publicano atrás. El fariseo diciéndole a Dios, gracias porque no soy como ese publicano, pecador inmundo, asqueroso, que yo soy bueno porque hago esto y esto y esto. Mientras el publicano estaba arrepentido atrás, diciéndole al Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y Jesús lo dice, ¿quién salió justificado? El que llevaba la palabra de arrepentimiento, no el que llevaba la palabra de vanagloria. Si nuestro corazón está lleno de Dios, como dice el versículo 10, con todo el corazón hemos buscado al Señor. Hay que mirar algo interesante, y es que de nuestro interior va a brotar una alabanza. El versículo 12 hace como un corte, dice, bendito tú, oh Señor, bendito tú, oh Señor. Y cuando habla de bendito, está diciendo, qué bueno Señor que tú eres quien me habla. Qué bueno Señor que tú eres con quien tengo esa comunidad, esa comunión a través de tu palabra. Qué bueno Señor que eres tú el que me enseñas tus estatutos. Ahora, noten algo muy interesante. Cuando habla de la Biblia, hay varias palabras a las cuales hace referencia este salmo. Habla de estatutos, habla de caminos, habla de mandamientos, habla de ordenanzas, habla de juicios, habla de palabra misma, de testimonios. Es decir, hay una serie de palabras con las cuales Dios habla de su misma palabra. Y aquí el salmista nos dice, enséñame tus estatutos. ¿Qué es un estatuto? Un estatuto es una ley. Es una ley que se puede aplicar inmediatamente y que, digámoslo así, entre comillas, no necesitaría unos decretos reglamentarios, sino que ya es una ley completa. ¿Sí me hago entender en esto? Cuando el salmista habla de estatutos, está hablando de que la palabra de Dios es una ley completa. Usted no necesita libros de automotivación anexos a la Biblia para dejarse enseñar por Dios. Sí, Dios nos habla de eso, pero yo tengo que leer libros de autoestima porque tengo la autoestima baja. No, si usted tiene autoestima baja, órele al Señor y pídale al Señor que el Señor le muestre a través de su palabra cómo mejorar esto. No digo que leer libros de autoestima sea malo, no, eso no es malo, eso es bueno, siempre y cuando no te lleven a ser ateo, porque hay libros de autoestima que niegan la existencia de Dios. Y es donde tú tienes que empezar a discernir qué es lo que Dios me está diciendo y qué es lo que yo debo hacer para poder cambiar mi manera de ser y mi manera de pensar. Y a su nombre, aleluya. Luego nos dice, más adelante,
En el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y cuando habla de los labios, está hablando de que la palabra no puede ser solamente para llenarme como una vasija. Y hay un proverbio allí que nos habla acerca de un sabio con un discípulo. Y el discípulo le dice: maestro, yo quiero aprender más. Y el sabio le dice: bueno, tráigame un vaso, yo le voy a dar agua. Y el discípulo llegó con el vaso vacío, le puso el vaso al maestro y el maestro comenzó a vaciar una jarra de agua en el vaso. Y resulta que el vaso quedó completamente lleno. Y en ese momento el discípulo le pregunta: maestro, ¿y qué hago? No, pues tienes el vaso lleno, te voy a servir más. Y empezó a echarle más y obviamente el vaso se empezó a derramar. Maestro, ya, maestro, ya, maestro, ya. Después de un rato, el maestro le dice, o el sabio le dice: mira, si tú quieres crecer más y aprender más, tienes que vaciar el vaso. Es como cuando tú tienes sed. Tú no vas a calmar tu sed teniendo un vaso lleno. Tú vas a beberte esa agua y el vaso va a quedar vacío. Y para poder volver a calmar esa sed, ese vaso tiene que estar nuevamente lleno. Y eso pasa en la vida del cristiano. A veces hay cristianos, y por eso no voy a mirar a nadie para que no me digan: ay, me está mirando a mí. Hay cristianos que tienen el vaso lleno de Biblia, pero se saben, mejor dicho, hasta los versículos de memoria. Se saben el Salmo 19 al derecho y al revés, lo recitan de la A a la última letra. Son expertos, pero como no hablan de Dios, como no proclaman las buenas nuevas, como no hacen la obra de esparcir la semilla, su vaso permanece lleno. ¿Y qué pasa cuando dejamos un vaso de agua lleno mucho tiempo? ¿Qué pasa? Se llena de gérmenes, ¿sí o no? Yo creo que a los 15 días de tener ese vaso ahí nadie lo puede tomar, porque tiene patógenos que son malos. Y eso sucede también en la fe. A veces nos llenamos tanto de Biblia, la dejamos allí fermentándose, que ya la última ya no es Biblia, sino herejías, las que salen del corazón del creyente. Porque no sacaron de sí lo que Dios les entregó para otras personas, para que pudieran ser nuevamente llenos, para que llenaran ese vaso. Y por eso el salmista nos dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, porque tenemos que ser como ríos de agua viva. Eso lo dice Jesús, ¿o no? ¿Amén o no amén? De tu interior correrán ríos de agua viva. Y yo no he visto el primer río de agua viva que sea con agua estancada. No lo he visto en ninguna parte. El único río que desemboca en un lugar con agua estancada en el mundo y que de ahí no sale a ninguna parte es el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. ¿Y saben por qué lo llaman el Mar Muerto? Porque allí no hay vida. Porque toda el agua que llega allá, ahí se queda. O se evapora o se queda allí estancada. No hay peces, no hay microorganismos. Bueno, puede que sí haya microorganismos. No hay aves, ni siquiera las aves pueden pasar por allí. No hay nada. Y eso habla de una vida espiritual llena de inmundicia. Qué pesar decirlo así, pero a veces pensamos que la palabra que se queda en nosotros ya tiene que quedarse allá. No, la palabra tiene que crecer, tiene que germinar, porque la Biblia dice que la palabra es una semilla. ¿Cuántos dicen amén? Una semilla que se siembra y que tiene que empezar a crecer, que no se puede quedar pequeña, que tiene que dar fruto. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros nos quedamos callados y no proclamamos las buenas nuevas del reino.
Si nosotros somos fieles y contamos las maravillas de Dios, dice el verso 14, eso nos llenará de gozo en nuestros caminos. Eso nos llenará de alegría. No hay cosa más extraordinaria que predicarle a personas que necesitan de Dios y ver cómo su vida es transformada por el Señor. No hay cosa más extraordinaria que eso. Hace poco estaba yo visitando a un familiar que está muy enfermo. Está en una UCI. Yo no quería orar porque ha sido una persona que no se ha entregado mucho a Dios, aunque le han predicado y todo esto. Pero, sin embargo, decidí ir por petición de varios familiares, entre ellos alguien de la familia también que me asombró con un testimonio. No sé por qué el Señor me tiene para ir a orar por gente que está en una UCI, sobre todo pues gente cercana. Y cuando fui oré por esta persona, me dio como el gozo, la alegría de ver que esa persona realmente, ahí en medio de su convalecencia, porque no podía hablar, pero sí podía gesticular, vi una entrega real al Señor. Vi una entrega real al Señor. Yo le entregué una palabra, pero estaba seguro de que yo no iba, pues yo en ese momento no he vuelto, pero yo dejé una palabra allí. Ayer me comuniqué con la esposa, me dice que ha evolucionado muy bien, que se ve la mejoría y que Dios está haciendo milagros extraordinarios. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios es tan poderosa que puede levantarnos de una cama, que puede quitarnos una enfermedad, que puede levantarnos de un problema. ¿Cuánto lo creen? Ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y en el nombre de Jesús yo declaro que la palabra de Dios es capaz de levantarnos como iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? En medio de las adversidades. Porque es su palabra. Uno de los pasajes que más me asombran a mí, que más me gustan del Evangelio, es cuando el centurión romano, un soldado de ejército romano, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, yo quiero que tú ores por mi siervo que está enfermo en la casa. Y Jesús coge sus corotos. Bueno, vamos para su casa entonces a ver qué vamos a hacer. Y el soldado le dice: no, maestro, usted es un maestro judío. Yo no soy digno de que usted entre en mi casa. Usted es una persona muy santa, muy pura. Mi casa no es una casa donde yo lo pueda recibir dignamente a usted. Yo soy un hombre en autoridad. Yo sé que yo digo una cosa y la gente corre, se cumple. Y usted no es sino que diga su palabra, Señor. Diga su palabra, que así como yo mando algo y se hace, así usted lo va a mandar y eso va a ser así. Y eso se asombra de la confianza que tiene este soldado, que no es judío, pero que confía en ese poder de esa palabra de Dios para sanar a alguien que Jesús probablemente lo conoce en espíritu, no físicamente, pero que allí está esa persona con esa necesidad. Y Jesús le dice: qué grande es tu fe, vete y que se haga como tú has dicho. Y dice la Biblia que desde ese instante ese siervo se levantó. Desde ese instante la palabra de Dios cambió la vida de ese siervo. Otro pasaje que me asombra enormemente es cuando Jesús llega 4 días después de que murió Lázaro y lo paran al frente de la tumba donde hay una piedra enorme. 4 días. Jesús da la orden: quiten esa piedra, rueden la rueda. Y una sola palabra de Jesús levanta a un hombre que ya está podrido, ya está pudriendo. Levanta, Lázaro, levántate y anda. Y de inmediato Lázaro se levantó y anduvo. Esa es otra palabra de poder, ¿cierto? Qué bueno que entendamos que Dios nos ha dado una clave extraordinaria como lo es su palabra. Y que su palabra es más grande, como dice el verso 14, más grande que toda riqueza.
que es capaz de transformarnos, pero también de trastornarnos. A veces tenemos planes que Dios desbarata con su palabra. A veces. Hay una historia, es un testimonio que escuché de un predicador. Un pastor estaba muy aburrido y bueno, tenía muchos problemas con su esposa y todo esto. Y el hombre estaba viviendo en una ciudad y había otra ciudad, como decir aquí, por ejemplo, Bello, Itagüí, Sabaneta, Caldas. Y decidió coger un taxi y cambiarse la ropa, que nadie lo reconociera, e ir a otro lugar y encontrarse con alguien y tener un momento de pasión. Pero alguien que no era su esposa, obviamente. Y el hombre iba allí, en ese taxi. Y ese taxi, paradójicamente hablando, estaba conducido por un hombre que era cristiano. Un hombre que amaba al Señor, que tenía temor de Dios y que pensó que este hombre que iba atrás era un inconverso, como cualquier otro hombre que viajaba en su taxi. Y como era de costumbre, empezó a entablar en conversación, porque buen taxista que maneje carro y hable, esa es como la rutina, ¿sí o no? Todo buen taxista habla, así sea para hablar bobadas, pero habla. Pero este hombre decidió empezar a hablarle del Señor al pastor, entre comillas, y a decirle: mire cuán grande es Dios, que Dios quiere cosas buenas para usted. Y esas palabras comenzaron a picar esa piedra de ese corazón de ese pastor, hasta el punto de que llegaron a cierta parte y el pastor se le revela al hombre y le dice: no, pare, no voy a seguir donde voy, regréseme. Iba a hacer esto y eso, pero hoy el Señor me está hablando a través de su palabra. Hoy el Señor me está redarguyendo. Y tomó la decisión de parar allí mismo. ¿Gracias a quién? A un hombre que se dispuso a hablar de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido instrumentos de Dios para hablarles a otros? Para frenar una locura en la vida de otras personas. Y asimismo, es importante que así como tenemos que ser mensajeros y pregoneros de la palabra, entendamos que, como dice Salmo 119, verso 15, tenemos que estar meditando constantemente en la palabra de Dios y en sus caminos. Y cuando hablamos de meditar, digamos así, esta palabra está asociada como a rumiar. No sé si usted ha visto una vaca comer, ¿cierto? A veces piensa que están comiendo chicle porque mastican, ¿cierto? Pero no están masticando chicle, están comiendo pasto. El sistema digestivo de las vacas ellas tienen unos estómagos, lo que comúnmente conocemos como mondongo. Ay, qué rico mondongo. Que vaya a invitar a mondongo, me avisa, yo voy a su casa hoy. Ellos hacen que esa comida parcialmente digerida se devuelva y la mastican varias veces. Una vez acostada que no comió nada, pero está y rumia y le saca todo el potencial de nutrientes que pueda tener el pasto, pero todo el potencial. Y ahí es donde yo me doy cuenta que ser vegetariano también engorda. Ese que ser vegetariano para bajar de peso, no, eso es mentira. Las vacas serían flacas, ¿sí o no? Yo no he visto la primera vaca que coma carne. Ellas comen solo pasto. Y esa es la acción, ese es el ejercicio que nosotros deberíamos hacer con la Biblia. Que nosotros nos alimentamos de la palabra, pero que cada tanto esa palabra vuelve a nuestra mente, y en nuestra mente volvemos a ella una y otra vez y la leemos y la meditamos y pensamos en ella y le sacamos todo el jugo que le podamos sacar a esa palabra. Por eso es meditar. Meditar no es sentarse, como dice la nueva era hoy en día: siéntese, cruce los pies, ponga la mano como si fuera una llave, ponga la mente en blanco. No, en el cristianismo no es poner la mente en blanco. En el cristianismo es poner la mente en la Biblia. Amén. Y si usted puede sentarse en silencio, puede cerrar sus ojos, claro que sí, hágalo.
Si usted así cruza los pies, yo no soy capaz porque eso me da mucha dificultad ya. En esta juventud que tengo tan avanzada, no soy capaz a veces de hacer ciertas posiciones. Hay algunos que dicen, no. Bueno, usted también está joven, ¿qué va a decir? Pero sí es traer la Biblia, traer la palabra, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice el verso 16, regocijarnos en sus estatutos. Es que la palabra de Dios no es mala, no es mala. Y cuando hablo de regocijarnos es alegrarnos, porque Dios nos está hablando. Es alegrarnos de que Dios verdaderamente nos dice a nosotros lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que Él desea, lo que Él anhela. Mire, se lo aseguro, se lo aseguro. La gente que adora imágenes nunca va a escuchar la voz de una imagen diciéndole lo que esa imagen quiere. Nunca. Nunca va a escuchar esa imagen hablándole cosas buenas de la vida, hablándole mensajes de vida. Nunca. Por lo menos yo que tuve imágenes, yo nunca escuché ninguna imagen ni que me llamó por el nombre, ni que me orientó, ni que me guió. Nada, nada. Dioses mudos, dioses que no son dioses. Yeso y madera transformada, a veces metales transformados. Pero la Biblia es una vida. Por eso, cuando en el versículo 16 nos dice, no me olvidaré de tus palabras, quiere decir que nosotros tenemos que entender que eso es para recordarlo siempre. Y tan es así, que yo he visto cristianos que han dejado el camino de la fe y hoy en día están en un basurero tirando vicio o haciendo otras cosas diferentes, y uno los encuentra y le dicen a uno, sí, yo alguna vez fui cristiano, porque la palabra de Dios dice, y todavía citan cosas de la Biblia, ¿qué es eso? Todavía. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la Biblia no está en su corazón. No está en su corazón. Entonces hablan con una fluidez impresionante, porque están como ese vaso lleno de agua sucia, lleno de palabras, de conceptos, pero no están con el corazón lleno de Dios. Les falta. ¿Usted cree que una persona con el corazón lleno de Dios tiraría vicio? ¿Una persona con el corazón lleno de Dios se iría con otras mujeres? ¿Una persona con el corazón lleno de Dios haría cosas que a Dios no le agradan? Si la Biblia está allí en el corazón, si Dios está allí en el corazón, la persona no tiene por qué perderse. Eso es, entre comillas, diría yo, como la predestinación. Predestinados para la eternidad. Sí, solo sí, Dios está allí. Sí, solo sí, su palabra está allí. Estamos predestinados. ¿Por qué a veces cometemos errores y pecamos? Porque ignoramos la palabra. Porque no nos acercamos a la Biblia. Porque la guardamos intencionalmente hablando. Porque la dejamos archivada. Porque pensamos que no, es que tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades, entonces se vuelve más importante. Le levantamos un altar idolátrico a la necesidad o al problema, cuando quien debe primar allí se llama Dios. Vamos a mirar finalmente Marcos 16 del 15, Segunda de Timoteo 3 del 16, Segunda de Timoteo. Yo quiero que con esto terminemos en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Yo le invito para que nos pongamos sobre nuestros pies.
Vamos a proclamar esta palabra juntos, en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, agradecemos, amado Padre, tu palabra, que es inspirada, Señor. Tu palabra que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, Señor, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor Dios de la gloria. Señor, gracias porque tu palabra nos perfecciona. Gracias porque tu palabra nos hace preparados enteramente para toda buena obra, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, somos salvos, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, somos libres, Señor, de toda atadura de tinieblas, Padre, de todo aquello que nos oprime, Señor Dios de la gloria. Gracias porque por tu palabra, Señor, yo sé que vamos a crecer como iglesia, vamos a fortalecernos como iglesia, Señor Dios amado. Yo sé que por tu palabra, Señor, tendremos la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Bueno, no sé si la hermana Neida vendrá para dar los anuncios.